¿Y si te dijera que la mala suerte no existe? La mayoría de nosotros vivimos huyendo de los problemas, creyendo que la vida es una serie de accidentes caóticos que nos golpean sin razón. Pero el Tao nos enseña que el azar es solo el nombre que le damos a una ley que aún no comprendemos. Nada en tu vida es casualidad, ni ese encuentro inesperado, ni esa pérdida dolorosa, ni el obstáculo que hoy te quita el sueño. Todo tiene un ¿para qué? En este video vamos a desmantelar la mentalidad de víctima para descubrir la sabiduría oculta detrás de lo que llamas destino. Hoy aprenderás el arte del desapego y el Wu Wei para dejar de pelear con la realidad y empezar a ver el reto en cada prueba. Si estás listo para recuperar tu centro, quédate hasta el final, porque vamos a transformar tu forma de ver el mundo para siempre. Bienvenidos a Dharma y Tao. La vida no es un parque de recreo, es un taller de forja donde el alma se templa a golpes y calor. En la antigua metalurgia, el oro no se revela en la calma, debe someterse a un ardor que lo despoja de lo superfluo. Si el oro tuviera voz, clamaría al fuego como a su enemigo. Y sin embargo, ese mismo fuego es quien le arranca la escoria y le devuelve su brillo secreto. Tu crisis no es un incendio que te consume por capricho, sino un fuego purificador que te separa de lo que no eres. Lo que llamas problema no es una condena, sino el combustible de tu evolución. Cada llama modela, cada chispa cincela, cada quemadura enseña la geometría de tu resistencia. Recuerda la fábula de Zhuangzi. El carpintero desprecia la madera retorcida, la llama inútil. El árbol, en sueños, le responde con la paciencia de los siglos. Si hubiera sido útil para tus muebles, ya me habrías cortado, dice el árbol. Su aparente inutilidad es la razón de su larga vida. Así, lo que el mundo etiqueta como desecho puede ser la cúpula que te protege del hacha. No huyas del fuego que te toca. Acércate con la calma de quien sabe que el calor revela la veta interior. Permite que la crisis te lave la pátina, que la tensión afine tu temple, que la soledad te enseñe la arquitectura de tu propio latido. Al salir del horno, no serás el mismo metal ni el mismo hombre. Serás más claro, más denso, más fiel a tu núcleo. Y cuando alguien pregunte por tu brillo, podrás sonreír sin prisa y decir que fue el fuego, no la ausencia de él, quien te hizo oro. A veces, lo que consideramos un fracaso, no ser útiles o exitosos según el mundo, es el orden invisible protegiendo nuestra esencia para algo más grande. Analicemos la frustración laboral o el sentimiento de estancamiento. ¿Cuántas veces un no del destino fue en realidad una redirección? Si el universo te quita algo, no es una pérdida, es una limpieza de espacio. Si algo se va, algo nuevo viene, pero tú estás tan ocupado intentando cerrar la puerta que se abrió que no ves el nuevo horizonte. La vida no te envía lo que quieres, sino lo que necesitas para que tu dharma se cumpla. Si necesitas paciencia, la vida no te da paciencia, te da una fila larga en el banco y un jefe difícil. Esos no son obstáculos, son el gimnasio de tu espíritu. Dices que tienes mala suerte porque perdiste ese trabajo o esa relación, pero el Tao no conoce la suerte. Lo que llamas pérdida es en realidad espacio vacío. Y en el Zen, el vacío es el único lugar donde algo nuevo puede nacer. ¿Estás llorando por la puerta que se cerró? ¿O estás agradeciendo que el universo te obligara a moverte? La frustración y el sentimiento de estancamiento son sombras que se alargan cuando la vida cambia su rumbo. No son castigos, sino señales. El universo no te niega,
te redirige. Un no que duele puede ser la mano que te aparta de un camino que te habría consumido. Cuando algo se va, no se trata de pérdida definitiva, sino de limpieza de espacio para lo que aún no puedes sostener. Práctica para el estancamiento. Observa la puerta que se cerró sin dramatizarla. Agradece el hueco que queda, como quien limpia la mesa antes de cocinar. Entrena la paciencia en lo cotidiano. Espera sin perder la atención. Responde sin precipitarte. Busca el horizonte nuevo en silencio, no con prisas. Al final, la pregunta no es si tuviste mala suerte, sino si estás dispuesto a ver la limpieza como una invitación. Llora si lo necesitas, pero luego recoge las cenizas y planta. El Tao no juega a favor ni en contra, simplemente despliega el flujo. Aprende a navegarlo y descubrirás que lo que parecía pérdida era, en verdad, la primera respiración de algo que aún no conocías. El por qué busca una causa en el pasado para culpar. A mis padres, al gobierno, a mi ex. El para qué busca un propósito en el futuro para sanar. El Tao nos dice que nada es casualidad. Si atraes a personas que te mienten, el para qué no es sufrir, sino aprender a confiar en tu intuición o a poner límites que nunca te atreviste a poner. Imagina que eres una hormiga caminando sobre un gran tapiz persa. Solo ves hilos rojos, nudos negros y caos. Te quejas del color oscuro que pisas. Pero si pudieras volar y ver el tapiz desde el techo, verías que ese nudo negro que tanto odiabas es la sombra necesaria para que la flor dorada del diseño resalte. El diseño de tu vida se teje desde el otro lado. Aquí solo vemos los hilos sueltos. Confiar en el Tao es confiar en el tejedor, incluso cuando el hilo es negro. ¿Por qué te resistes a la lección? Porque el ego prefiere tener razón. Soy una víctima, que tener paz. Soy un aprendiz. Si dejas de luchar contra la lección, el examen se termina. El universo no es sádico, es eficiente. No te enviará la misma prueba una vez que hayas integrado el aprendizaje. La mayoría de tu agotamiento no viene de tus problemas, sino de tu intento de controlar el resultado. Quieres que la vida sea lógica para tu mente pequeña, pero la vida sigue una lógica cósmica. Imagina que intentas ayudar a una mariposa a salir de su capullo cortando la seda con una tijera. La mariposa nacerá débil y morirá porque necesitaba la fricción del esfuerzo para fortalecer sus alas. Cuando intentas arreglar tus problemas por la fuerza, estás cortando el capullo. Estás atrofiando tu propio crecimiento. El Zen nos enseña a sentarnos silenciosamente, sin hacer nada, mientras la primavera llega y la hierba crece por sí sola. El intento de controlar la vida de tus hijos, de tu pareja o de tu propio proceso es la tijera que corta el capullo antes de tiempo. Cuando fuerzas el desenlace, creas seres que no han aprendido a desplegar alas. Moldeas versiones tuyas que repiten tus miedos. El Wu Wei no es pasividad, es permitir que la presión interna y externa haga su trabajo, como el artesano que sabe cuándo dejar que la arcilla se asiente. La mente como lago. Para ver las conexiones sutiles, la mente debe aquietarse. Un lago agitado no refleja la luna, solo devuelve fragmentos rotos de luz. La mente obsesiva fragmenta la realidad en problemas aislados. La mente serena revela el orden total, la trama que une causa y efecto. Ese es el poder del Zazen, el maestro invisible. Enseña en voz baja. Si no escuchas, sube el volumen. Las lecciones que ignoras en forma de susurro regresan como gritos que rompen la calma. Aprende a atender el murmullo. Ahí está la invitación a cambiar antes de que la vida te obligue con estruendo. Raíz y fruto.
Tu situación presente es el fruto de una conciencia anterior. No puedes transformar el fruto sin tocar la raíz, cambiar hábitos, tonos emocionales y límites internos. Si te quejas de relaciones repetidas, sin mover tu vibración, el universo, con compasión implacable, te traerá la misma lección con otro nombre hasta que aprendas a poner límites o a amarte. Práctica del silencio y la acción. Silencio. Siéntate sin intentar resolver nada. Deja que la mente se asiente como sedimento. Observación. Mira tus reacciones sin juzgarlas. La conciencia es la luz que revela la raíz. Límite. Aprende a decir no desde la calma, no desde el miedo. El límite es un acto de amor. Entrega. Practica el Wu Wei. Actúa cuando la acción surge clara. Suelta cuando la vida pide espacio. La noticia más liberadora es esta. Eres el denominador común de tus problemas, y por eso la solución también reside en ti. No es una carga, es una llave. Aprende a soltar la tijera y verás cómo los capullos, al fin, se abren por sí mismos. La realidad exterior es un espejo de la claridad interior. Lo que aparece fuera no es azar, es la proyección de un paisaje mental. Cuando la mente está turbia, el mundo devuelve formas confusas. Cuando la mente está clara, el mundo se ordena como un espejo que devuelve la verdad. Si todo es causalidad, lo que atraes refleja quién eres. El espejo no miente. Si dentro hay guerra, fuera habrá guerra. Si dentro hay calma, el mundo se vuelve un aula silenciosa. No puedes encontrar paz en el ruido ajeno si no la cultivas en tu propio silencio. El Tao y el Zen coinciden aquí. La transformación no comienza en el mundo, comienza en la superficie del espejo. Te invito a hacer este ejercicio. Mira ahora tu conflicto más presente como si fuera un objeto sobre la mesa. Observa sin justificar ni atacar. Nombra la cualidad que ese conflicto te pide desarrollar. Paciencia, límites, autovaloración, humildad. Respira 3 veces, dejando que la palabra elegida se asiente en el pecho. Pregunta en silencio: ¿qué parte de mí necesita crecer para que este conflicto deje de repetirse? Este no es un ejercicio de pensamiento, es un acto de atención. La respuesta suele llegar como sensación, no como argumento. Nada es por casualidad. Para ver esa verdad, necesitas una mente que sea espejo, no tormenta de arena. Si tu mente está agitada por el juicio, verás caos. Si tu mente está en calma, verás el diseño. Todo lo que hemos hablado hoy puede quedarse en teoría. La teoría ilumina pero no transforma. La transformación nace de la práctica. Para dejar de ser víctima de las circunstancias, debes entrenar la observación pura. Necesitas el silencio que no es ausencia, sino presencia. Estoy preparando un video donde vamos a sentarnos. Simplemente eso. Vamos a dejar de pensar sobre el Tao para convertirnos en el Tao. Te enseñaré la práctica del Zazen, el camino directo para que este orden invisible deje de ser una idea y se convierta en tu realidad. Si hoy decides soltar el control y dejar que el Tao guíe tu camino, escribe "confío" en los comentarios. Será la señal de que nos sentamos juntos. Gracias por tener el coraje de despertar. Gracias por ser exactamente quien eres en este preciso momento, perfecto, completo, entero, tal como el Tao te creó. No nos separamos nunca. Somos olas del mismo océano, rayos del mismo sol, notas de la misma sinfonía cósmica. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, camina con calma. Que la paz te acompañe siempre en el sendero del Tao.